grabación comenzó como todas las demás. Primero, un leve chirrido inicial, seguido por la interferencia del circuito estabilizando la transmisión. El silencio que se instaló era denso, casi como si absorbiera el sonido antes de que éste pudiera expandirse. Respiré hondo antes de hablar. Aquí el doctor, Elias Reins, documentando la misión Carfos 22. Nuestra tarea era extraer materiales valiosos de este asteroide, pero lo que encontramos lo cambió todo. Su composición es inusual, extremadamente rara. Hemos identificado aleaciones metálicas extrañas y elementos que, según nuestro conocimiento, solo aparecen en planetas destruidos hace miles de millones de años. Al principio, parecía un simple cuerpo minero celestial, pero a medida que avanzábamos, descubrimos algo completamente distinto. Dentro de la roca, atrapada como si hubiera sido devorada por el tiempo, se encontraba una estructura colosal. Al verla por primera vez, traté de racionalizar lo que tenía ante mis ojos. Quizás era una formación mineral, un patrón geológico poco común. Pero no era eso. Era un esqueleto alienígena. Medía al menos 200 metros. Estaba incrustado en capas de roca que, en teoría, deberían haber pulverizado cualquier material biológico. Pero estos huesos no solo se habían mantenido intactos, sino que desafiaban cualquier intento de análisis. Volteé instintivamente hacia la esquina de la habitación. No esperaba ver nada allí, pero mis ojos se dirigieron hacia ese punto de todos modos. Extraímos muestras para analizarlas, pero sus resultados eran absurdos. La densidad variaba sin ningún patrón comprensible. En un momento, los espectrómetros indicaban que la estructura era metálica. En otro, parecía orgánica. Y había otro problema: la edad. No podíamos determinarla. Intentamos métodos isotópicos, pero los resultados eran incongruentes. Esto no debería ser posible. Detuve la grabación por un instante y me froté el rostro. Mi piel estaba caliente, pero mis dedos parecían fríos. Me estaba sintiendo como aquellos geólogos que envían informes sobre hallazgos imposibles. Pero yo sabía lo que había visto. Somos 27 a bordo del TCS. Los drones no pueden perforar ciertos puntos del esqueleto. Algunas partes parecen hechas de un material indestructible, mientras que otras cambian al tacto. Recolectamos muestras para su estudio, pero no se mantienen iguales. Minutos después, presentan pequeños cambios, dimensiones alteradas, texturas que no coinciden con la medición inicial. Al principio, lo atribuyó a errores humanos, pero luego comencé a dudar. La temperatura en la habitación pareció descender. Las comunicaciones siguen funcionando y los sensores no registran nada fuera de lo normal. Pero hay algo que no se puede medir con números, algo que no puedo describir. Desde que comenzamos la excavación, el equipo ha estado errático. No hay fallos mecánicos evidentes, pero algo ocurre. Lecturas que fluctúan sin razón aparente, densidades de la roca que cambian sin ningún patrón lógico. Comprobamos los sensores 3 veces antes de continuar, pero todo indicaba un error que no existía. El material que rodea los huesos se siente diferente. Tomé muestras y documenté cada variación. Y entonces sucedió algo. Una de ellas cambió. No físicamente, nada se movió. Pero cuando comparé el análisis anterior, la composición ya no era la misma. Los números no cuadraban. O tal vez yo me había equivocado. Revisé los registros, los informes, pero la incongruencia estaba allí. Lo peor es que nadie parecía notarlo, o si lo hacían, preferían ignorarlo. En el tercer intento de perforar uno de los huesos, el láser simplemente se disipó, como si algo hubiese absorbido su energía. El ingeniero a cargo intentó reiniciar el sistema, pero todo era inestable.
Hasta el propio comandante Holt vino a hablar conmigo esa noche, preguntándome si tenía alguna explicación. No la tenía. Y eso no le gustó. A mí tampoco. La mayor parte de la tripulación siguió con su trabajo, pero comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Eran casi imperceptibles, pero estaban allí. Algunos de los mineros pasaban más tiempo del necesario cerca del hueso, solo observándolo. Sus rostros no reflejaban ni fascinación ni temor, solo un inquietante silencio. Los llamé. Les pregunté si necesitaban algo, pero parecían distraídos, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Una noche fui solo al área de excavación. Necesitaba hacer algunas mediciones sin la interferencia de las máquinas. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de las cintas transportadoras. Sostuve uno de los fragmentos extraídos. Su textura era rígida, pero entonces cedió levemente. Retrocedí de inmediato, sintiendo una presión incómoda detrás de mis ojos. Respiré profundo y me convencí a mí mismo de que solo era el cansancio. Pero el pensamiento seguía allí, persistente. Al quinto día, uno de los mineros resultó herido al intentar extraer un fragmento del hueso. Dijo que se resbaló, pero cuando revisé la grabación, vi algo inquietante. Se detuvo en medio de la perforación, inmóvil durante casi un minuto, y luego cayó. La herida no era profunda, pero suficiente para ponerme en alerta. Comencé a observar cómo los demás reaccionaban ante el descubrimiento. Algunos hablaban de él con una fascinación casi religiosa. Otros evitaban el área por completo, desviando la mirada, como si la simple visión del hueso fuera insoportable. Algo estaba dividiéndonos, y nadie quería admitirlo. Pero no lo dije en voz alta. En expediciones anteriores, aprendí que la credibilidad es frágil. El más mínimo indicio de vacilación, y ya no se es visto como un investigador, sino como un problema. El verdadero conflicto llegó cuando intentamos extraer otra muestra. El día anterior habíamos conseguido retirar fragmentos sin dificultades, pero ahora el equipo de minería, diseñado para cortar aleaciones de metales de alta densidad, simplemente se detenía al entrar en contacto con la superficie del hueso. Langley, uno de los mineros, aumentó la potencia de la herramienta. Nada. El material absorbía la fuerza del taladro como si fuera impenetrable. No tenía sentido que algo orgánico presentara semejante resistencia. Holt nos ordenó probar con un láser de fusión. Si existía alguna debilidad estructural, el calor extremo la expondría. Pero el láser no lo quemó, no lo carbonizó, no lo reflejó. Desapareció sin dejar rastro, sin marca, sin derretirse, como si el hueso hubiera devorado la luz. Holt suspendió las pruebas y no discutí. No había nada que debatir. Las fallas mecánicas comenzaron al día siguiente. Pequeñas, al principio. Lecturas inestables en los sensores gravitacionales, oscilaciones en la energía de las sondas. Uno de los brazos robóticos que operaba la perforadora dejó de funcionar para, momentos después, volver a la normalidad sin que nadie lo reiniciara. Pero para mí, no eran errores aleatorios. Había un patrón, algo deliberado. Traté de ignorarlo. Y luego ocurrió el incidente en el laboratorio. Havens y yo habíamos separado un fragmento para su análisis. Recordaba claramente su peso, su textura, sus dimensiones. Pero al revisar los datos, el fragmento no era el mismo. El peso había cambiado. La densidad también. Me convencí a mí mismo de que era un error en la escala, pero sabía que no lo era. Lo peor, Havens juró que la muestra siempre había tenido esas características. Esa noche, Holt me llamó. No le gustaban las anomalías. Prefería creer en fallos humanos. Pero había visto los informes. Había leído los datos imposibles.
No dijo nada, pero su expresión era elocuente. No sabía qué hacer con aquella información, y yo tampoco. Comencé a observar a la tripulación con atención. Así fue como noté que su comportamiento había cambiado. Al principio eran solo unos pocos mineros. Pasaban demasiado tiempo en la excavación sin realizar ninguna tarea. Solo se quedaban allí, mirando. Le pregunté a Barnes qué estaba haciendo. Tardó demasiado en reaccionar, parpadeando como si despertara de un trance. «Solo miro», respondió. La respuesta no me convenció. Al día siguiente, noté que no era el único. Un pequeño grupo, 4 o 5 personas, pasaba horas frente al esqueleto, inmóviles, como si esperaran algo. En el laboratorio, trabajaban dispersos, pero allí, en la excavación, su concentración era inquietante. Quise creer que solo era cansancio, el estrés del confinamiento, pero algo me decía que no lo era. Yo mismo comencé a sentir una incomodidad extraña cada vez que pasaba cerca de esa cosa. No era miedo, era una sensación profunda, un cosquilleo en la base del cráneo, como si algo estuviera tratando de verme desde adentro. Al principio, nadie comentó nada, pero luego, mientras operaba una terminal, Wilkes mencionó casualmente: «Estoy escuchando un zumbido muy leve, irritante». Parker, que estaba a su lado, gruñó y siguió trabajando. Pero noté que, por reflejo, pasó la mano detrás de su oreja. El ruido pareció extenderse. La excavación avanzaba lentamente. El equipo, diseñado para cortar roca con precisión quirúrgica, no podía tocar la estructura. El láser de espectroscopia de emisión no dejó marca. El espectrómetro de masas arrojó lecturas imposibles. El hueso era más antiguo que las capas geológicas que lo rodeaban. Vázquez, nuestro geólogo, repitió los cálculos 3 veces antes de admitir, frustrado, que simplemente no debería estar allí. Y no era solo el hueso. Notamos un patrón. Algunas personas pasaban demasiado tiempo en la cámara de excavación. Primero pensamos que era distracción, agotamiento. Pero luego me di cuenta de que no estaban trabajando. Wilkes estuvo casi 10 minutos mirando el esqueleto, sin reaccionar cuando lo llamé. Cuando finalmente me respondió, su voz era arrastrada, como si emergiera de un sueño profundo. «¿Qué?» Eso fue todo lo que dijo antes de volver a escribir, como si nada hubiera pasado. Era extraño, pero nadie quería levantar sospechas. Todos estábamos cansados, sobrecargados, sueño irregular, alimentación alterada, confinamiento prolongado. Todo esto podría explicar pequeños lapsos de comportamiento. Pero entonces, Reynolds apareció en la cámara de excavación en plena madrugada, sin su traje de protección. Estaba de pie frente al esqueleto, brazos cruzados, ojos abiertos, atentos como si escuchara algo. «Reynolds». Mi voz resonó en la cámara. Se giró lentamente, como si procesar mi presencia requiriera un esfuerzo. «Ah, yo solo». Se rascó la frente y miró hacia otro lado. Creo que perdí la noción del tiempo. Esa frase la volvería a escuchar muchas veces. El brazo robótico de perforación resultó inservible durante la noche. Lo más inquietante, sin embargo, fue notar un patrón en el mal funcionamiento del equipo. Nunca lograba acercarse al hueso, como si algo invisible, una especie de barrera imperceptible, interfiriera con la electrónica. Y luego, Vázquez desapareció. Cuando fui a buscarla, la encontré dentro de la cámara de excavación, sentada en el suelo, con la mirada fija en el esqueleto. Sus párpados parpadeaban lentamente, demasiado relajados. Cuando le toqué el hombro, se estremeció y dejó escapar un suspiro tembloroso, como si despertara de un trance. «¿Estás bien?», pregunté, ayudándola a incorporarse. «Yo... sí»,
Su voz sonaba distante. Creo que perdí la noción del tiempo. Otra vez esa misma frase. En los días siguientes, escuché la misma justificación de diferentes miembros de la tripulación, como si fuera la única explicación aceptable para algo que ninguno de nosotros lograba comprender. A la mañana siguiente, Parker se desmayó. Luego, comenzaron a desaparecer los registros. Al principio, eran solo inconsistencias menores, lecturas de densidad alteradas, cálculos extraviados en la base de datos sin ninguna razón aparente. Pero pronto, archivos completos comenzaron a corromperse. Cuando intenté revisar las grabaciones de la excavación, solo encontré estática y distorsiones. El sector de TI respondió con evasivas. Error del sistema. Falla de sincronización de datos. Pero yo ya no creía en explicaciones tan vagas. Alguien estaba borrando la evidencia, deliberadamente. Y los adoradores, porque eso era lo que eran ahora, se volvían cada vez más audaces. Cuando los confronté, su reacción fue perturbadora. Kovac, uno de los ingenieros más racionales del equipo, me sostuvo la mirada por un largo instante antes de murmurar algo que me heló la sangre. «Lo que estás haciendo es una blasfemia». Nunca me había gustado ese tipo de discurso, menos aún de alguien que, hasta hace unas semanas, se preocupaba más por las horas extras que por la espiritualidad. Intenté razonar con él, recordándole que nuestra misión era científica, que necesitábamos entender lo que habíamos descubierto, pero él solo rió. Una risa seca, sin humor. «No entiendes», dijo inclinando levemente la cabeza. Ella nunca debió ser tocada. Cada día la tensión aumentaba. Los creyentes dejaron de compartir las comidas con los demás. Susurraban entre ellos en voz baja. Pronunciaban palabras que no reconocíamos. Cuando alguien intentaba preguntarles sobre ello, desviaban la mirada, como si escucharan algo que el resto no podía oír. No era solo una creencia, era expectativa, como si estuvieran esperando algo. Lo peor ocurrió en la 8ª noche. Encontramos a Martínez en el sector de almacenamiento, con los ojos abiertos y la sangre goteando de sus palmas. Los cortes eran simétricos, profundos, pero meticulosos. Cuando le pregunté qué había sucedido, solo repitió con una voz temblorosa. Tuve que dar algo a cambio. Intentamos llevarlo a la enfermería, pero se resistió, gritó. Un hombre de 42 años, con años de experiencia en misiones espaciales, llorando como un niño asustado. No pudo explicar por qué lo había hecho. Solo dijo que sentía que era lo correcto. Después de Martínez, vinieron otros. Pequeñas heridas en los brazos, en las piernas. Algunos intentaban ocultarlas, avergonzados. Pero sus expresiones eran idénticas. Algo entre miedo y satisfacción, como si hubieran cumplido con un ritual. Los murmullos tomaron un tono diferente. Hablaron de sacrificios. Nada explícito, pero los fragmentos de conversación que capté en los pasillos me inquietaron. Ella necesita más. La estructura debe mantener el equilibrio. Esas palabras me siguieron por toda la estación, impregnando el aire mismo. Sentía que si ignorábamos lo que estaba ocurriendo, algo peor estaba por llegar, solo que aún no sabíamos qué. Envié una solicitud de refuerzo a la central. La respuesta llegó rápidamente. Protocolos de la empresa. Debíamos resolver la situación internamente, sin alarmismos, sin intervención externa, como si estuviéramos lidiando con una simple disputa entre la tripulación y no con una fractura en la salud mental del equipo. Estábamos solos. Y luego comenzó la violencia. El ataque ocurrió durante el cambio de turno. Holt, en un intento desesperado por contener la situación, ordenó la suspensión temporal de la excavación hasta que la tensión a bordo se disipara.
Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los fieles no aceptaron la decisión. Vázquez intentó acceder al panel de control de la excavación cuando Kovac emergió de las sombras y lo empujó brutalmente contra la pared. El impacto resonó a través del corredor. Por un momento nadie reaccionó. Solo cuando Vázquez se deslizó al suelo, llevándose una mano al cuello en estado de shock, el resto del equipo se movió. Parker avanzó para contener a Kovac, pero él ya estaba al otro lado del pasillo, sus manos levantadas, sus ojos fijos en la cámara de huesos. «Esto no puede continuar», murmuró. «Necesitamos entregarnos por completo». Y entonces todo se salió de control. Dejaron de asistir a los espacios comunes. Dormían sobre el suelo helado de la cámara de huesos, envueltos en mantas improvisadas. Holt intentó obligarlos a salir de allí, pero Elliot solo sonrió. «Puedes intentarlo». No era un desafío, tampoco una amenaza. Era una certeza. A la mañana siguiente, uno de los nuestros desapareció. Carretero, del equipo de geología. Su cabaña estaba vacía. No hubo registro de salida por los corredores ni alerta de movimiento en el sector externo. Solo su chaqueta, cuidadosamente doblada, dejada en la entrada de la cámara de excavación. En ese momento lo supimos. Lo que fuera que estuviera ocurriendo allí había ido demasiado lejos. Los registros comenzaron a desaparecer. Al principio, solo eran inconsistencias sutiles, lecturas de densidad, pequeños cálculos que se esfumaban de la base de datos sin explicación. Pero pronto, archivos completos aparecieron corruptos. Cuando intenté revisar las grabaciones de la excavación, solo encontré estática y distorsiones. El sector de TI proporcionó respuestas vagas. Error del sistema. Falla en la sincronización de datos. Pero ya no lo creía. Alguien estaba borrando la evidencia, de manera deliberada, y los adoradores, porque eso era lo que eran ahora, se volvieron más audaces. Cuando los confronté, su reacción fue inquietante. Kovac, uno de los ingenieros más lógicos del equipo, me miró fijamente durante largo tiempo antes de murmurar algo que me heló la sangre. «Lo que estás haciendo es un sacrilegio». Nunca me agradó ese tipo de discurso, mucho menos de alguien que, hasta unas semanas atrás, se preocupaba más por los pagos adicionales que por la espiritualidad. Intenté razonar con él, explicarle que nuestra misión era científica, que necesitábamos entender lo que habíamos encontrado. Pero él solo rió. Una risa seca, sin humor. «No es cuestión de comprender», dijo, inclinando la cabeza levemente. Eso nunca debió haber sido tocado. La tensión creció cada día. Los fieles dejaron de comer con los demás. Susurraban entre ellos en voz baja. Murmuraban palabras que no podíamos reconocer. Cuando alguien les preguntaba, desviaban la mirada, como si estuvieran escuchando algo que nadie más podía oír. No era solo una cuestión de creencia, era expectativa, como si esperaran algo. Lo peor llegó en la 8ª noche. Encontramos a Martínez en el sector de almacenamiento, con los ojos abiertos y la sangre corriendo desde sus palmas. Cortes simétricos, profundos, pero meticulosamente hechos. Cuando pregunté qué había pasado, él solo repitió con voz temblorosa: «Tuve que dar algo a cambio». Intentamos llevarlo a la enfermería, pero se resistió. Gritó. Un hombre de 42 años, con años de experiencia en misiones espaciales, llorando como un niño asustado. No podía explicar por qué lo había hecho. Solo dijo que sentía que era lo correcto. Después de Martínez vinieron otros. Pequeños cortes en los brazos, en las manos. Algunos intentaron ocultarlos, avergonzados, pero la expresión en sus rostros era la misma, algo entre miedo y satisfacción, como si hubieran cumplido un ritual. Los murmullos adquirieron un nuevo tono. Sacrificios.
nada explícito, pero los fragmentos de conversación captados en los pasillos me pusieron en guardia. Ella necesita más. La estructura requiere equilibrio. Las palabras me siguieron por todas partes, impregnando el ambiente. Sentía que, si ignorábamos lo que estaba sucediendo, algo peor vendría. Pero no sabía qué. Envié una solicitud de refuerzo a la central. La respuesta llegó rápido. Protocolos de la empresa. Debíamos resolver la situación internamente, sin alarmismo, sin participación externa, como si se tratara de un simple desacuerdo entre la tripulación y no de un quiebre en la estabilidad mental del equipo. Estábamos solos, y entonces comenzó la violencia. El ataque ocurrió durante el cambio de turno. Bosquecillo, intentando contener la situación, ordenó la suspensión temporal de la excavación hasta que el ambiente en la nave se estabilizara. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los fieles no aceptaron la decisión. Cuando Vázquez intentó acceder al panel de control de la excavación, Kovac emergió de las sombras y lo empujó brutalmente contra la pared. El impacto resonó en el corredor. Por un momento, nadie reaccionó. Solo cuando Vázquez se desplomó al suelo, llevándose la mano al cuello en estado de shock, el resto del equipo reaccionó. Parker avanzó para contener a Kovac, pero él ya se estaba retirando, las manos en alto, los ojos fijos en la cámara de huesos. «Esto no puede continuar», murmuró. «Necesitamos darle todo». Y luego todo se descontroló. Se intercambiaron códigos de acceso. Los registros de progreso desaparecieron de la base de datos. Los sistemas comenzaron a fallar. Intentamos restaurar los permisos, pero cada intento fue frustrado por una nueva falla inexplicable. Esa noche encontré a Martínez nuevamente. Estaba sentado en la cámara de excavación. «¿Martínez?» «Nada». Me acerqué. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera escuchando algo. Cuando toqué su hombro, giró el rostro lentamente. Había un corte en su frente, delgado pero profundo. Un hilo rojo descendía por su nariz, manchando su camisa. «¿Hiciste esto?» Mi voz salió baja, instintivamente. Parpadeó, despacio, como si la pregunta no tuviera sentido. «Ella quiere equilibrio», susurró. Lo necesitaba. A la mañana siguiente, aparecieron nuevas marcas. Pequeños cortes en los brazos y manos de al menos 3 tripulantes. Nadie explicó. Nadie preguntó. Y entonces Holt reunió al equipo. «A partir de ahora, nadie entra en la cámara de excavación sin autorización». Los adoradores guardaron silencio, sin reacciones, como si ya supieran que esa orden no cambiaría nada. Fue Kovac quien habló por todos. «¿No entiendes, comandante?» Levantó la cabeza lentamente, sus ojos vacíos fijos en Holt. «Estamos exactamente donde debemos estar». La cafetería fue prácticamente abandonada después de eso. Dejaron de asistir a los espacios comunes. Dormían en el suelo frío de la cámara de huesos, envueltos en mantas improvisadas. Holt intentó obligarlos a salir, pero Elliot simplemente sonrió. «Puedes intentarlo». No fue un desafío. No era una amenaza. Era una certeza. A la mañana siguiente, uno de los nuestros desapareció. Carretero del equipo de geología. Su cabaña estaba vacía. No había registro de salida a través de los corredores. Ninguna alerta de movimiento desde el sector externo. Solo su chaqueta, doblada cuidadosamente, dejada en la entrada de la cámara de excavación. Y entonces lo comprendimos. Lo que estuviera ocurriendo allí había ido demasiado lejos. La grabación está llegando a su fin. Lo sé porque mi voz suena cada vez más distante, oscilante, tragada por el silencio mecánico de la cabaña. Intento organizar mis pensamientos, alinear los hechos, pero todo se disipa en el aire enrarecido de la estación. Miro el terminal de vuelo y los registros mineros ya no están.
Ninguna mención de lo que hicimos. Sin archivos. Ninguna entrada. Ni siquiera un error del sistema que indique que algo fue eliminado. Es como si nunca hubiéramos estado aquí. Como si nunca hubiera existido. La radio está en silencio. Intenté sincronizar las coordenadas de la nave auxiliar para activar una ruta de emergencia, pero el sistema se niega a reconocer el asteroide. Revisé 3 veces. Para la compañía, esta roca ni siquiera existe. Esto significa que nadie vendrá a buscarnos, que nadie sabrá lo que pasó, que no hay ningún punto de referencia para escapar, solo el vacío alrededor. Los demás se han ido, o desaparecieron, o se disolvieron. No lo sé. El espacio donde estaban los alojamientos está como lo encontramos el primer día, sin camas, sin pertenencias, sin una sola señal de que alguien haya estado allí. Abrí los armarios, con la esperanza de encontrar algo. Un uniforme olvidado, una herramienta de excavación, el más mínimo rastro de polvo. Nada. Si no fuera por los lapsos de agotamiento que me consumen por dentro, podría creer que mi memoria me traiciona, que estoy equivocado. El tiempo se ha escapado entre mis dedos. La interfaz de control dice que el último registro de actividad fue hace 6 días, pero juro que debería haber sido ayer. Mi cuerpo está exhausto como si hubieran pasado semanas. Intento recordar la última vez que dormí, el último momento en que fui completamente consciente, pero solo me llegan imágenes difusas. El hueso, o lo que quedaba de él, el brillo débil de los cascos bajo la luz mortecina, sus ojos fijos en un punto que yo no podía ver. Y la pregunta que no quiere callarse: ¿por qué me quedé? Mi biometría fue borrada. No hay más registro de mi acceso a la nave nodriza, como si mi identidad hubiera sido suprimida, sin datos genéticos, sin registros de firma térmica. Nada. Como si nunca hubiera existido un miembro de la misión con mi nombre, como si fuera una anomalía en los informes. El silencio pesa, pero no es un silencio común, no es solo la ausencia de sonido, es un vacío. No hay vibración de los motores, ni el sutil crujido de los conductos de ventilación. Incluso mi propia respiración se siente desplazada, extraña, como si ya no perteneciera a este lugar. Intento encontrar una razón, aferrarme a cualquier hilo de racionalidad, pero no hay lógica que aplicar, solo ausencia. Un abismo donde antes había una misión, un equipo, un propósito. Debería intentar escapar. ¿Pero hacia dónde? Si estoy atrapado en la misma realidad, ¿qué hay más allá de ella? Miro el panel de transmisión y veo mi propia grabación. Pequeños cortes en el audio, espacios vacíos donde una vez hubo palabras. Está borrando todo mientras hablo, como si corrigiera la anomalía, como si nunca hubiera contado esta historia. Solo tengo tiempo para una cosa más. Necesito dejar este último registro. Necesito que alguien escuche. Necesito que alguien sepa. Porque si no lo termino ahora, si espero un segundo más,